Shalom, shalom a todos, Shabbat Shalom. Es una bendición estar una vez más aquí reunidos todos, ¿verdad? Dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, porque Dios ahí envía bendición y vida eterna. Bueno, hoy vamos a estar, más bien hoy nos corresponde la parashá de esta semana que se llama Beshalach. Y esta parashá quiere decir cuando envió o los expulsó. Vamos a estar abriendo nuestra escritura en el libro del Éxodo, porque esta parashá abarca del Éxodo capítulo 13, verso 17 al capítulo 17, verso 16, pero vamos a estar dando lectura al primer verso de esta escritura. Y el verso 17 y 18 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para que sea el Ruach HaKodesh quien nos guíe, ¿verdad? Padre de la gloria, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, le damos gracias por este tiempo, este espacio. Gracias, eterno Dios, por su palabra. Gracias por el gozo que usted ha puesto en nuestros corazones para adorarlo y exaltarlo. Gracias por esta bendición, Padre Celestial. Gracias por tu presencia hermosa, por tu Shekinah, Señor, que sabemos que está en este lugar, Señor. Está ministrando en nuestros corazones, está ministrando en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Bueno, 400 años atrás, el pueblo de Israel había llegado al país de Egipto por causa de José. Y esto porque José, dice la escritura, que él había interpretado el sueño de Faraón, y por haber interpretado este sueño llegó a ser el segundo del rey. Y esto fue el motivo por el cual dice la Torá que José se llevó a su familia a vivir a la tierra de Egipto. Ahí se llevó a todos, estuvieron viviendo. Pero dice la Torá que cuando José muere, y toda aquella generación con la cual entró a la tierra de Egipto, dice que se levantó un rey malagradecido, porque no reconoció lo que José había hecho por el pueblo de Egipto. Yo le digo que es malagradecido porque no puede ser que un rey no haya conocido la historia de lo que había sucedido anteriormente en su país. Pero este rey fue un rey malagradecido. Y este rey malagradecido dijo a su pueblo que comenzaran a oprimir al pueblo de Israel, comenzaran a torturarlo para que él quedara esclavo en ese país y le sirviera. Dice que la Torá, que pasando el tiempo, dice que el pueblo de Israel era dura la servidumbre, que clamaron al Eterno. Y el Eterno escuchó la oración y el clamor de este pueblo, y levanta un libertador llamado Moisés para mandarlo a libertar al pueblo de Israel, quien se encontraba cautivo en Egipto. Pero antes de mandarlo, el Eterno preparó a Moisés por 40 años
Dios, antes de que nos mande a una asignación, Dios nos manda a algún lugar, primero nos va a preparar. Y este fue el caso de Moisés. Dios lo preparó en Madián durante 40 años, y una vez que Moisés estuvo apto, estuvo capacitado para la obra, el Eterno le comienza a dar instrucciones de lo que tenía que ir a hacer al pueblo de Egipto. Y cuando Moisés llega a la presencia de Faraón, lo primero que le dice Moisés a Faraón, le dice: así ha dicho el Eterno, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore allá en el desierto. Estas fueron las palabras que Moisés le dijo a Faraón. Pero Faraón, dice que cuando Faraón escuchó esto de Moisés, él le dijo: ¿quién es tu Dios para que yo deje ir al pueblo de Israel? Porque dicen los sabios que Moisés, desde Faraón le dijo a Moisés esto porque él vio en sus registros de sus dioses y dice que el nombre de Hashem no aparecía ahí. Por tanto dice: yo no conozco a tal Dios al que tú me dices, el que te dijo que soltara al pueblo de Israel, dice, y como no lo conozco, dice, no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Entonces dice que el Eterno le contesta, dice: entonces ahora me vas a conocer. Y por eso vemos que el Eterno le da un golpe al pueblo de Israel con las 10 plagas. Y esa historia ya la sabemos nosotros, cuáles son las plagas, cómo es que el pueblo de Egipto sufrió durante casi un año con 10 plagas. Y dice la Escritura en el capítulo 3, en el verso 17, capítulo 3, verso 17, que dice: y luego Faraón dejó ir al pueblo. Después de toda esta tragedia de las 10 plagas, Faraón decide soltar al pueblo porque él ya había visto el poder del Eterno. Ahora sí, ya estaba conociendo el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Pero dice en algunas traducciones, Reina Valera dice: y dejó ir al pueblo. Pero una traducción dice: y expulsó al pueblo. ¿Quién lo expulsó? Lo expulsó Faraón, no fue Dios. El Faraón fue el que expulsó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y cuando Faraón dice que hubo expulsado a Israel de la tierra de Egipto, dice la Torah aquí que Dios no condujo al pueblo de Israel por donde tenía que llevarlos. Es decir, que Él los iba a llevar por la tierra de los filisteos, pero dice: si no los voy a llevar, dice ahí en el verso 17, dice: no voy a llevar al pueblo de Israel por la tierra de los filisteos, dice que está cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Ok. ¿Por qué dice la Torah que Dios no quiso llevar al pueblo de Israel por la tierra de los filisteos? Dice, para que viendo guerra, se arrepiente y se vuelva nuevamente a Israel, dice, sino que los voy a llevar por el desierto en el Mar Rojo. Cuando usted estudia el Targum de Jonatán, dice que 30 años atrás, antes de la liberación del pueblo de Egipto, dice que 200,000 hombres de la tierra de Efraín, dice que ellos salieron de Egipto y fueron por el desierto para llegar a la tierra de Canaán, pero en el desierto dice que se encuentran a los filisteos y los filisteos matan a todos estos hombres. Por eso Dios le dijo, ahora dice, no los voy a llevar por la tierra de los filisteos, dice, para que no los vean y piensen que los van a matar. Por eso es que aquí dice esta porción, que Dios no los quiso llevar por la tierra de los filisteos. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto los de la tribu de Efraín? ¿Por qué ellos se salieron antes? Esa fue una salida prematura, vamos a llamarle, ¿no? O sea, que no estaba dentro del tiempo de Dios. Lo cual quiere decir que cuando nosotros hacemos las cosas prematuramente, las cosas nos van a salir mal. Y esto no le pasó a Moisés. Si usted recuerda,
que Moisés ya sabía que él iba a ser el libertador de Israel, pero él quiso redimir al pueblo de Israel prematuramente. ¿Y qué sucedió con Moisés? ¿Le salió mal? ¿Le salió mal? No pudo libertar al pueblo de Israel, porque dice que él vio que los dos egipcios estaban golpeando a un hebreo, y Moisés quiso hacerle de libertad en ese tiempo, ¿verdad? Pero todo le salió mal, porque no era el tiempo de la redención del pueblo de Israel. Y todo pasó, se echó de enemigo a los israelitas y fue expulsado del país de Egipto. Por eso nosotros, cuando hacemos o tratamos de hacer las cosas prematuramente sin que sea el tiempo de Dios, todo nos va a salir mal, y sobre todo no va a haber el respaldo de Dios. Por eso las cosas, cuando las vamos a hacer, tienen que ser en el tiempo de Dios, en el tiempo en que Dios está marcando el día en que tú vas a hacer alguna cosa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que es el tiempo de Dios? Bueno, va a pasar como Moisés. Dice que cuando ya era el tiempo de que el pueblo de Israel fuera redimido, dice que Dios se le presentó a Moisés en una zarza. Dice que hubo una señal. Así también nos va a pasar a nosotros. Cuando vamos a emprender algo, vamos a hacer algo y lo hacemos prematuramente, nos van a salir malas cosas. Pero si esperamos el tiempo de Dios, Dios nos va a hablar, Dios nos va a dar una señal. Dice la Escritura en Hebreos que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. A veces ya es el tiempo que nosotros hagamos algo para el ministerio, hagamos algo, emprendamos algo, pero a veces no entendemos cuando Dios nos está hablando y lo queremos hacer antes del tiempo. Por eso a veces fracasamos, no salen bien las cosas. Todo tiene que ser en el tiempo de Dios. Ok, bueno, y una vez dice que el faraón dice que expulsó al pueblo de Israel de Egipto. Dice que pasó un tiempo de 7 días y después el faraón se dio cuenta de lo que él había hecho. Dice que recapacitó y le dijo a su ejército, dice, ¿qué es lo que he hecho? Dice, vayamos por el pueblo de Israel, que Israel llevaba unos días en el desierto y lleva en camino. Dice, vayamos, porque ahora no va a haber quien nos sirva. Y es por eso que vemos aquí la salida del pueblo de Israel, pero también vemos que Faraón comienza a perseguir al pueblo de Israel. Y cuando dice aquí en el verso, dice en el verso 10, que cuando Faraón dice que estaba cerca del pueblo de Israel, dice que los hijos de Israel levantaron sus ojos y vieron que Faraón se acercaba a ellos. Pero dice algo muy importante en el verso 10, fíjese bien, dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Dice que cuando el pueblo de Israel vio que el ejército egipcio venía tras de ellos y lo vieron, lo primero que pasó es que tuvieron temor. Dice, hubo un gran temor. Y yo meditaba sobre esto, sobre esta palabra, que tuvieron gran temor cuando vieron a los egipcios. Pero le voy a decir algo. ¿Usted cree que el pueblo de Israel le temía a los egipcios? No era tanto el temor a los egipcios, porque el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado a la esclavitud que ellos no le temían ya a los egipcios, sino que el temor que ellos tenían fue el temor a la libertad. 400 años esclavos, con golpes, maltratos, rechazos, oprimidos. ¿Usted cree que ellos iban a tener miedo a los egipcios? No les iban a tener miedo. Habían pasado generaciones de ser esclavos en Egipto. No tenían en su memoria ellos no tenían en su memoria el sentido de la libertad. Para ellos todo el tiempo era esclavitud. Era ser esclavos, ser esclavos, ser esclavos, ser esclavos.
que ellos sabían de tanta esclavitud que ellos tenían, que se habían olvidado de lo que era la libertad. Por eso cuando ellos salen a Egipto no era tanto el temor a los egipcios, sino fue el temor a ser libres, el temor a vivir una nueva vida. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros estamos tan acostumbrados a la esclavitud que cuando nos llega la libertad tenemos miedo de vivir en esa libertad. Tenemos temor de experimentar una nueva vida. Tenemos temor de emprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque estamos tan habituados a la esclavitud que para nosotros se hizo un confort. La esclavitud fue un confort para nosotros. Es más, mire, usted se va a dar cuenta. Nosotros cuando le hablamos del Evangelio a una persona, una gente nueva, a veces no le tiene tanto miedo a que usted le predique acerca de Jesucristo, del Mesías. ¿Sabe a qué le tiene temor? Le tiene temor a ser libre. Le tiene temor a dejar la esclavitud. Porque ha vivido años como esclavos. Y esto nosotros lo experimentamos. Cuando salimos de Egipto, no era tanto salir de Egipto, sino era el temor que había en nuestros corazones de comenzar una nueva vida. Ese era el temor. O no me diga que yo fui el que tuve temor de experimentar la libertad. Yo creo que a todos. ¿Por qué? Porque no queremos dejar nuestro confort, no queremos dejar el mundo y tenemos temor de vivir en libertad. Pensamos que la libertad es mala. No queremos dejar nuestra vieja realidad en la que vivimos. Aunque esta realidad en la que vivimos nos haga infelices y nos amargue la vida, a veces no la queremos dejar. ¿Qué era lo que pasaba al pueblo de Israel? Estaba tan acostumbrado a la esclavitud que tuvo temor de ser libre. Tenía temor a la libertad. Que aunque Egipto lo hacía infeliz, aunque Egipto lo oprimía, aunque Egipto lo amargaba, a él no le importaba. Él quería estar ahí. Porque para él era una vida de confort, una vida de no hacer nada. El otro día estábamos platicando con mi sobrino David, y él dijo algo que me llamó mucho la atención. Él dijo una frase, dijo que es más fácil ser esclavo que libre. Y yo me quedé meditando sobre lo que él dijo. Porque cuando uno es esclavo uno vive en confort, no se preocupa uno de nada. Bueno, entre comillas, no se preocupa de nada. Porque ser esclavo no tenemos ninguna responsabilidad, nomás trabajar. O dígame usted si un esclavo tiene alguna responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad del esclavo? Trabajar nada más. Pero él, como decía los apóstoles, pero él no tiene la responsabilidad de administrar. El esclavo se acostumbra a vivir con lo que tiene, con lo que le den. No le importa aunque viva infeliz, no le importa aunque viva amargado, no le importa aunque viva oprimido. Lo que él quiere es estar en una vida en confort. El pueblo de Israel, mientras él vivía en Egipto, él no se preocupaba por comer, no se preocupaba por vestir, él no se preocupaba por hogar, él no se preocupaba por nada, porque todo lo tenía como esclavo. Todo lo tenía como esclavo. Él no administraba nada. Por eso es más fácil ser esclavo que libre. Y muchos nos hemos habituado a vivir en esa esclavitud. No queremos hacer nada. Porque no queremos adquirir responsabilidades. Porque el ser libre no solamente trabajas, sino que adquieres responsabilidades. Y
decía nuestra esposa también, tocando el tema, dice que también un libre tiene que administrar, se vuelve un administrador de lo que él trabaja y administra, ya tiene un trabajo, tiene una responsabilidad. Cuando nosotros no queremos adquirir responsabilidades porque tenemos una mente de esclavos, estamos en el confort, no queremos ser libres, queremos vivir en el confort. Y le voy a decir cómo es que un libre adquiere responsabilidades. Una vez que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿sabe cuál era su responsabilidad de él? Poseer la tierra de Canaán. Esa era su responsabilidad, tomar la tierra de Canaán, porque el Eterno, años atrás, a sus patriarcas les había prometido que les iba a dar la tierra por heredad. Dice, y los sacó de Egipto, dice, ahora sí, los voy a llevar a la tierra que juré a vuestros padres. Pero su responsabilidad de ustedes es ir, tomarla, es pelear, tomarla y trabajarla. Esa va a ser su responsabilidad. Ya habían adquirido como libres responsabilidades. Inclusive cuando usted lee el libro de Josué, el Eterno mismo le dice a Josué, dice, mira, yo les he entregado la tierra que juré a vuestros padres. Dice, yo se las he dado. Lo único que tienes que hacer es pelear con el enemigo y poseer la tierra. ¿Te digo algo? El enemigo sabe que las promesas a usted le pertenecen, son suyas. Él sabe. Pero lo único que tenemos que hacer nosotros como libres es pelear por esas promesas y tomarlas. Inclusive usted puede leer el libro de Josué en el capítulo 1, como cuando van los espías allá a la tierra prometida, están hablando con unos hombres y dicen, nosotros sabemos que Dios les ha dado estas promesas, quiere decir que el enemigo sabe que te pertenecen bendiciones como libre. Pero por el temor a vivir en libertad, no tomamos esas promesas, no adquirimos responsabilidades, no queremos pelear, no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos diezmar, no queremos ofrendar, no queremos hacer nada por temor, porque tenemos una mente de esclavos todavía. Digo, los egipcios todo el tiempo nos van a estar persiguiendo, todo el tiempo. Decía la sierva cuando estaba la alabanza, a veces nos va a tener entre la espada y la pared. Va a estar el mar, va a estar los egipcios, vamos a estar en medio. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que cruzar el río, tenemos que cruzar el mar rojo, tenemos que, dicen los rabinos, dicen que es el mar de los juncos, el mar del fin. Nosotros tenemos que meternos a las aguas del mar. ¿Para qué cree usted que tenemos que meternos a las aguas del mar una vez que hemos sido libres? ¿Sabe para qué? Para que Faraón y los egipcios que están en nosotros se ahoguen, se mueran. No va a haber de otra manera cómo matar a los egipcios si no cruzamos el mar rojo. Tenemos que meternos ese mar para que ellos sean ahogados y podamos salir a las promesas que el Eterno nos tiene. Le digo, el pueblo de Israel no era tanto que le tuviera miedo a los egipcios, no le tenía miedo al ejército de Faraón, todo el tiempo estaban ahí en Egipto como esclavos, los golpeaban, los maltrataban, sino que su temor era el temor a ser libre, el temor a la libertad, el temor a una nueva vida, el temor a emprender algo nuevo, el temor a un nuevo propósito, el temor a una nueva visión. Ese era su temor. Y eso nos acontece, a veces tenemos temor de emprender algo nuevo, de emprender una nueva visión, un nuevo propósito, un nuevo negocio, un nuevo ministerio. Tenemos temor. La palabra mar rojo es, en el idioma es Ein Sof, que quiere decir
el río del fin. Quiere decir que el pueblo de Israel llegó al final de su esclavitud. Lo que él tenía que hacer es pasar el Mar Rojo para emprender una nueva vida. Todos a veces los problemas, las angustias, los dolores, las preocupaciones que tenemos son producto de nuestra esclavitud. Pero nos hemos hecho un confort en vivir así. Tenemos que dejar Egipto para ir a Canaán, a una nueva vida. Cuando yo estaba pensando esto sobre el mar del fin, me venía a mi memoria también que esto mismo le sucedió a los discípulos de Jesús, cuando lo vieron ahí clavado en la cruz y él dijo, consumado es, dijo, este es el fin. Y a lo mejor ellos dijeron, entonces 3 años andando con él, perder el tiempo y más para que diga, bueno, consumado eso, es el fin, todo se terminó. Yo creo que hasta se han de haber desanimado los discípulos que habían seguido a Jesús, las multitudes que lo seguían, al escuchar esas palabras, estando en el madero, pero ellos no entendían que era el fin de la esclavitud de la humanidad, iban a pasar a una mejor vida, una nueva era. A lo mejor muchos discípulos no lo entendieron así, y muchos no lo entendemos. A lo mejor cuando decimos, bueno, está en el madero nuestro Mesías y dijo consumado es, bueno, ya se terminó todo. Ahí están los egipcios, los israelitas, los egipcios vienen atrás, el mar está enfrente, hasta aquí se terminó todo, porque no lo entendían ellos tampoco. El enemigo a veces nos tiene como entre la espada y la pared, y decimos, bueno, ya se terminó todo hasta aquí. El trabajo del ángel de la muerte, dicen los sabios, que es oprimirnos hasta el último segundo para que renunciemos a la libertad y sigamos viviendo como esclavos. Cuando nosotros vemos que algo ya se hizo algo agradable en nuestro estilo de vida, ya no hacemos nada, ya no predicamos, ya no oramos, ese es un confort para nosotros porque no tenemos ninguna responsabilidad. Debemos tener cuidado porque entonces quiere decir que estamos viviendo como esclavos. El confort significa esclavitud. Yo meditaba de hace años atrás, digo, bueno, porque ahora ya no predicamos como antes, ya no ganamos almas, porque ya no hacemos la obra que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo, la de ir, predicar el Evangelio y hacer discípulos. ¿Por qué ya no lo hacemos? Porque estamos en un confort, todos estamos en un confort. Porque ya nos acostumbramos a vivir en ese confort. Estamos esclavizados por las cosas que nos ofrece el confort. Estamos esclavizados con la tele, estamos esclavizados con algún deporte, estamos esclavizados quizás con pues a lo mejor con andar en la calle viendo a ver qué vemos, qué no vemos. Se ha hecho un confort para nosotros. O hasta trabajando es un confort, sin darnos cuenta que vivimos como esclavos y no hemos experimentado la libertad. Muchas veces tenemos sueños y visiones, pero por causa del confort ya no los hacemos. Necesitamos dejar la esclavitud, dejar el confort y dar un paso. Necesitamos cruzar el Mar Rojo. No tengamos temor de cruzar como los israelitas, que tuvieron temor hasta de cruzar el Mar Rojo. Dije, ¿qué tal si nos ahogamos?
Mientras estemos con el Eterno no nos vamos a ahogar, no nos va a pasar nada, porque dice la Escritura que de día y de noche el Eterno siempre estaba con el pueblo de Israel. Dice que no lo dejaba para nada. ¿Usted cree que nos va a dejar a nosotros? Yo tengo un problema con el cual he batallado mucho, es con el temor de emprender cosas nuevas. Pero con esta parashá que empecé a estudiar, empecé a romper algunas estructuras en mi mente. Porque a veces es lo que nos pasa, tener temor a emprender cosas nuevas. ¿Y sabe por qué a veces nosotros no entendemos la palabra? Porque la leemos como historia, más no como una realidad para nuestras vidas. Dice, bueno, eso fue hace 2000 años atrás, cuando el pueblo de Israel pasó. Bueno, esto fue en los tiempos del Mesías, esto fue en el tiempo de Pablo, esto fue en el tiempo de Josué. Siempre hablamos como una historia, pero la Biblia no es historia. La Biblia es una realidad en nuestras vidas. Es una verdad. Decía la hermana, esta parashá trae muchas bendiciones esta semana para nosotros. Sí, trae una bendición. La bendición es que seamos libres de nuestra mente. Porque la verdadera libertad es aquí en la mente. Si volteas atrás vas a ver egipcios. Por eso Pablo decía, una cosa hago, ciertamente, dice, yo me olvido de lo que está atrás y yo sigo adelante. Prosigo la salvación con temor y temblor. Yo prosigo la meta. A mí no me importa si vienen atrás los egipcios. A mí no me importa. Yo lo que voy a hacer es cruzar el Mar Rojo, salir de aquel lado y comenzar a hacer cosas nuevas, una vida nueva, una era nueva, un principio nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer. De hecho, esta es la esencia de esta parashá. Habla de muchas cosas. La esencia de la parashá es la libertad de la mente del hombre. Tenemos que vivir una libertad. Amén. Entonces, shalom, que el Eterno los bendiga y